Pues una vez que tenemos claro los fundamentales de Linden Scripting Language y sus principales diferencias respecto a otros lenguajes de programación, vamos a crear scripts que desde luego que es lo más divertido. Vamos a empezar por crear un script que controla totalmente una puerta, cómo abrirla, cómo cerrarla, pero iremos haciéndolo más complejo, permitiendo que se cierre automáticamente pasado algún tiempo, añadiéndole sonidos y, por último, una lista de exclusión que nos permita hacer que determinados avatares no puedan abrir esta puerta. Para hacerlo vamos a trabajar con todos esos elementos imprescindibles en Linden Scripting Language, como son los estados, los eventos, las funciones, tanto predefinidas como creadas por nosotros mismos. Trabajaremos con variables, con constantes, con tipos de datos y demás. Usaremos también elementos que aparecen en todos los lenguajes de programación, como pueden ser los condicionales o los loops, y que desde luego no voy a volver a explicar una vez más, está explicado en distintos cursos en el sitio. Primero, desde luego, necesitamos una puerta. Yo voy a usar esta, que es de un proyecto para la creación de una casa. Una mini casa parece, pero que luego, usando el estiramiento, podemos aumentarla hasta la creación de una casa con un máximo de 10 metros. Y es un modo, en algunas ocasiones, útil de trabajar, porque nos permite trabajar con un tamaño más reducido y posteriormente cuando tenemos creado lo enlazamos y simplemente con el estiramiento ¡pum!, tenemos ya la casa creada. Vamos ahora de momento a centrarnos en la puerta de esta casa. Desde luego podemos encontrarnos con distintos sistemas para llevar a cabo este proceso de abrir y cerrar una puerta. Nosotros lo que vamos a hacer es rotar el eje Z en una cantidad que va a depender de la rotación que tenga en un principio, con lo cual con la misma función nos va a permitir tanto abrir como cerrar la puerta, ya que partirá en cada caso de la rotación que tenga en ese momento el eje Z. Esto doy por supuesto que ya lo sabes, pero recuerda que los ejes de rotación, pulsando ahora la tecla control, cambian y observa, este es el que lo vamos a mover, que es el eje Z, por lo tanto lo mueve en el sentido que queremos de apertura y cierre de la puerta. Para poder utilizar este sistema que va a funcionar independientemente de la rotación que tenga en un principio, tenemos que usar tres funciones predefinidas. Son la función, todas ellas hacen referencia, a la rotación. Son ll Euler to rot, ll set rot y ll get rot. Como siempre, cuando tengamos que trabajar con este tipo de funciones, lo mejor es acudir al wiki, ver lo que hace cada una de ellas, qué parámetros necesita y cómo utilizarla. Este es el script completo, como lo tendremos ya al final, pero de momento lo que nos interesa es esta línea, en la que vemos cómo utilizamos el set rot, el Euler to rot y el get rot. En esta expresión que aquí tenemos usamos las tres funciones y que, como ya decía, nos va a permitir siempre que lleve a cabo una rotación a lo largo del eje Z. Ahora lo veremos un poco más, pero aquí hace referencia a los tres ejes X, Y y Z. Como vemos aquí, lo único que va a cambiar es el eje Z y en un valor constante que es pi multiplicado por 2, y como vemos aquí, lo que va a hacer en este caso es multiplicarlo por el valor que tenga en ese momento la rotación de la puerta. Si vamos a cualquiera de los wikis, vemos como para empezar la función llSetRot lo que va a hacer es configurar la rotación del prim al que le apliquemos la función con el valor que se calcule, que en este caso es el que va entre paréntesis y es justo el que vamos a calcular utilizando las otras dos funciones. Así que esta lo que va a hacer simplemente es configurar la rotación a la que se le pase como valor. Valor que a su vez vemos que es el resultado de multiplicar ll Euler to rot por ll get rot. En este caso a ll Euler to rot le tenemos que pasar los valores para X, Y y Z de rotación. Aquí, como vemos, el único valor que cambia es el de Z, que es justo lo que vemos que gira.
De nuevo, si acudimos al wiki, vemos aquí como nos indica para el Euler to Rot, a la que hay que pasarle los valores como un vector, como un tipo de dato vector, y lo que hace es configurar una rotación a partir de esos tres valores. Aquí te pone algún ejemplo de lo que haría en cada caso. Así que el uso de estas wikis es clave para profundizar en el trabajo, para en cualquier momento recordar la sintaxis y demás. Y por último, la tercera de las funciones predefinidas que usamos en esa declaración, que es el LGetRot, que lo que hace es devolvernos la rotación que tiene el pring con respecto al plano de la región en el momento en el que le apliquemos la función. Por tanto, con esto lo que hacemos es configurar con LLSetRot el resultado de multiplicar el Euler to Rot. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido, en este ejemplo que aquí nos ponen, por la rotación que tenga en ese momento. Así que por lo tanto, ahora veremos que lo que hacemos es usar pi by 2, con lo cual conseguimos esa rotación de 90 a lo largo del eje Z, mientras que los otros se mantienen igual. Pi by 2, que es una constante de las que se usan en el Linden Scripting Language, y que lo hace justo eso, es pi multiplicado por 2, lo que nos permite conseguir el ángulo justo que queremos. Pues una vez claro esta parte, vamos a llevar a cabo la elaboración del script desde cero, explicando su estructura. Así que vamos a empezar por crear un nuevo script. Vamos a llamarle puerta tutorial, por ejemplo. Y vamos a empezar por borrar, aunque vamos a tener que usar el default, pero de momento en blanco. El script va a contar con tres estados: el estado por defecto, default, y el estado open y closed. Para empezar, el primero será el estado por defecto, pero en el momento en el que entre, vamos a hacer que pase ya al estado close automáticamente. Así que será la primera parte del script, en la cual cuando entremos en el default state, inmediatamente pase al state closed. Así que el state default contiene solo esto, que ya doy por supuesto no tiene nada que explicar en cuanto entre. Como state entry pasa a state closed. A continuación creamos el state closed, el estado cuando esté la puerta cerrada, que por lo tanto con un touch entry lo que haremos es que la puerta se abre y que pase al estado abierto, el state open. Aquí lo vemos con touch start como evento, y lo que hacemos cuando haya un touch start en esta situación, cuando la puerta esté cerrada, mediante el uso de lo que acabamos de explicar ahora de estas tres funciones, hacemos que rote para abrirse y pasa al estado abierto, en el cual va a hacer justo lo contrario. Va de nuevo a aplicar esto, pero para cerrarse la puerta. Recuerda que con el uso del LGetRot, en cada caso va a obtener primero la rotación que tenga el pring en ese momento, la puerta. A continuación creamos el state open, que va a ser exactamente igual, solo que ahora aquí en el pi por 2, en lugar de pi por 2, hacemos menos pi por 2, para que la rotación sea en el otro sentido, y pasamos a state closed. Como vemos, exactamente lo mismo, pero aquí es menos pi by 2, la constante, y pasamos a close. Así que por lo tanto, cada vez que pulsemos, si está abierto, se llevará a cabo esta rotación y pasará a estado cerrado. Y si está cerrado, se lleva a cabo la rotación y pasa a estado abierto. Aquí vemos también un ejemplo claro de la utilidad de usar los estados en muchas ocasiones, porque nos permite con funciones muy similares aplicársela en distintas situaciones en las que se va a encontrar el pring. Pues con esto tenemos esta primera versión de la puerta, que lo que va a hacer de momento es abrir y cerrar la puerta. Vamos a salvarlo, a compilarlo y a colocarlo en el pring. Desde luego aquí tenemos que utilizar menos, porque si no lo haría desde la nueva posición, pero seguiría rotando en el sentido contrario y no volvería hacia atrás, que es lo que queremos. Creo que se entiende. Vamos a colocar el script y lo vemos. Lo salvamos.
Una vez salvado, vamos a colocarlo en contenido. Ahí están sonidos que usaremos más tarde. De momento ya los tengo en el print. Con el video tutorial irán cada una de las distintas versiones de la puerta. Aquí vamos a usar la de puerta tutorial, pero ya tengo aquí otra copia que irá junto con el video tutorial. Una vez colocado el script, vamos a la puerta. Eso que aparece ahí, el texto, es de un grupo al que estoy suscrito, de Metanomics, del proyecto de IBM dentro de Second Life, que está muy interesante, pero es una pesadez porque no hay una manera de que, si no quieres verlo, pues no hay forma. Bueno, nos acercamos y observa cómo al pulsar, cuando entra, recuerda que está en default, pero pasa inmediatamente a Stay Closed, con lo cual aparece la puerta cerrada, y en el momento en el que pulsamos se abre y pasa al state preparado para volver a cerrarla cuando pulsemos. Así que de momento, como vemos, ya se abre y se cierra constantemente la puerta. El siguiente paso va a ser añadirle un timer, un cronómetro que haga que la puerta se cierre automáticamente un tiempo después de que se haya abierto. Vamos a poner, por ejemplo, 10 segundos, aunque eso podemos personalizarlo. Para hacerlo necesitamos llevar a cabo cambios exclusivamente en el state open, que recuerda que es en el que se encuentra cuando la puerta ha sido abierta. Para empezar vamos a poner un nuevo evento, un state entry, en el que vamos a añadir un timer, un contador, para que en el momento en el que se abra la puerta, el contador empiece a contar hacia atrás. Para eso vamos a usar una función predefinida, de nuevo, que se denomina llSetTimerEvent, el setTimerEvent, que de nuevo puedes ver en la wiki, en cualquiera de las wikis, aunque en este caso lo que hace es obvio, configura un timer, un contador con una cantidad de segundos, que es lo que tenemos que pasarle como argumento. En este caso, como decía, van a ser 10 segundos. En el momento, por lo tanto, en el que la puerta se abra, esta función va a hacer que se inicie un contador con una duración que va a ser de 10 segundos. A continuación, dentro del Touch Start que ya teníamos, vamos a configurar el timer a 0, porque si durante el tiempo que está contando alguien pulsa para cerrar la puerta, queremos que el contador deje de seguir contando y que ya mantenga la puerta cerrada como está. Por lo tanto, si no, podría ocurrir que estuviera contando, que se cerrara la puerta y que posteriormente después volviera a hacer una cosa rara volviendo a cerrarse cuando acabara el contador. Así que lo que hacemos aquí, antes de pasar a State Close, vamos a configurar el timer a 0 para que al tiempo que se cierre deje también de contar. Añadimos de nuevo la función, el llSetTimerEvent, con un valor de 0. Por tanto, ya nos lo cierra, pero también ya deja el contador de funcionar. Y por último, configuramos la función timer, que aquí, como vemos, lo que va a hacer es exactamente lo mismo que teníamos en el touch para open, porque lo que va a hacer es cerrar la puerta y pasar al state closed. Esto recuerda que se desencadena cuando se cumplan esos 10 segundos. Estoy aquí añadiendo directamente el código. Vamos ahora a salvar. No sé si estarán todas las llaves en el sitio, faltará alguna, con lo que habría que depurar el código buscando dónde está el error. En este caso, todas estas versiones del script irán junto con el vídeo tutorial y comprobados. Por tanto, en caso de cualquier error, pues compáralo con el original que irá junto con el vídeo tutorial. Aquí lo tenemos compilado. Y ahora lo estuve haciendo en el inventario. Ahora tenemos otro con el mismo nombre en el print, pero son distintos. Ahora modificamos el código. Así que vamos a borrar el que tenemos y vamos a poner este. Borramos esta anterior versión y copiamos la nueva en la puerta. En la cual ahora, si pulsamos, se abre. Si volvemos a pulsar, se cierra. Pero observa como ahora también, si pulsamos, se abre. Vamos a tener que esperar 10 segundos, podríamos ponerlo menos, pero bueno, en un script real mejor unos 10 segundos,
Si no, se te puede cerrar la puerta mientras estás entrando o cualquier otra cosa. Vemos cómo se acaba de cerrar cuando pasen esos 10 segundos. Sin embargo, si ahora pulsamos y se cierra, recuerda que entonces también el timer pasa a 0 y ya no sigue contando. Así que una nueva opción, abre, cierra, y también cierra automáticamente cuando pasen 10 segundos. Ya un script que se va haciendo cada vez más complejo. Vamos a seguir ahora incluyéndole sonidos cuando se abra y cuando se cierre, que ejecute un sonido. Para aplicar un sonido, de nuevo, simplemente vamos a tener que utilizar una función predefinida, llPlaySound, en el que hay que pasarle el string que indique el sonido, que como veremos ahora será un identificador único para cada uno, y pasarle un nivel de volumen que puede ir desde 0, que estaría de silencio, hasta 1.0, que sería el máximo volumen. Así que hay que pasarle a esta función predefinida estos dos argumentos y simplemente es eso. Para saber qué identificador tiene cada sonido, primero tenemos que buscarlos. Por ejemplo, la forma más sencilla, dejando aquí solo sonidos, y ahora son sonidos de puerta, close, open, abierto y cerrado. Pues una vez que tengas el sonido localizado, yo ya son los que tengo después aquí, pero tiene que ser en el inventario. Pulsa con el botón derecho y copy asset UUID. Con esto te copia ese identificador único para cada sonido, que es el que tenemos que añadir ahora en el código. Así que volvemos al código y vamos para empezar al stay closed. Recuerda que aquí es el stay closed, por lo tanto cuando se pulse lo que hace es abrir la puerta. Vamos a poner el sonido para apertura, que como decimos es con llPlaySound, y este es el UUID que conseguí antes copiándolo. Es un string, por lo tanto tiene que ir entre comillas, y aquí es el volumen, los dos argumentos que tenemos que pasarle. Pues ahora hacemos lo mismo en los otros dos sitios, pero ahora recuerda que va a ser en el state open, por lo tanto cuando se cierre, y tenemos que ponerlo tanto en el touch start como en el timer para que haga el ruido cuando se cierre bien porque toquemos o cuando pasen los 10 segundos. Así que de nuevo aquí añadimos ahora con el otro identificador único, que es el de la puerta cuando se cierre, y en el timer exactamente lo mismo. Ahora de nuevo debería compilar bien, lo salvamos y lo probamos. Tenemos que volver a cambiarlo, recuerda que lo estoy haciendo en el inventario, así que cada uno que vayamos haciendo nuevo tenemos que cambiarlo en el print. Lo borramos, le ponemos la nueva versión, ya tenemos los sonidos. Y ahora, aunque no sé si se escuchará, voy a subir el volumen lo que pueda, lo tengo el sonido en la televisión un poco lejos. Al pulsar, creo que debió de escucharse, y ahora al cerrar, y aunque no vamos a esperar, de nuevo, si esperáramos 10 segundos, al cerrarse haría el mismo sonido de cierre. Por último, vamos a seguir ampliando nuestro script y lo que vamos a hacer ahora es añadirle una función propia creada por nosotros mismos que nos va a permitir indicar nombres de avatares que queremos que no puedan abrir la puerta. Eso significa que si alguno de esos avatares intenta abrir la puerta, no se le va a permitir. Para poder hacer esto lo que vamos a necesitar es crear una lista con los nombres de los avatares que tengan prohibido el paso y una función propia que mire si el nombre del avatar que esté tocando en ese momento en la puerta está dentro de esa lista o no. Recuerda que las funciones creadas por nosotros mismos están fuera de cualquier estado, así que lo pondremos antes del state default. Lo vamos a incluir aquí. Y para empezar, como decía, vamos a crear una lista en la que tendremos que incluir los nombres de los avatares que queremos prohibir. En este caso, para poder probarlo, voy a poner el mío. Recuerda que podríamos poner más, simplemente separándolos por comas.
A continuación vamos a crear esa función propia, función a la que vamos a llamar, por ejemplo, prohibido, y que a su vez va a usar una función predefinida, la función ll_list_find_list. Vamos a empezar por escribir la función, aquí la tenemos. Esta función predefinida, que de nuevo puedes ver en detalle en el wiki, pero que sirve para buscar dentro de una lista, y en este caso lo que va a hacer es buscar dentro de la lista de avatares prohibidos. El segundo de los argumentos que hay que pasarle tiene que ser una lista, así que el string lo convertimos en una lista encerrándolo entre corchetes name, tal como aquí vemos. Lo que vemos que hace es comparar el resultado con el valor -1, que sea distinto de -1. -1 es el valor que nos va a devolver solo en el caso de que no esté en la lista. Si está en la lista devolverá cualquier otro valor excepto -1. Por eso lo hacemos así. Si es distinto de -1 devolverá true, mientras que si es igual a -1 entonces devuelve false. Esto significará que no está en la lista. Si devuelve true significa que sí está en la lista. Vamos a jugar con estos dos valores booleanos para indicar posteriormente en un condicional qué es lo que tiene que hacer el script según se devuelva, según esta función nos devuelva verdadero o falso. Pues ahora que ya tenemos creada la función, lo que vamos a tener que hacer es llamar a esa función cuando se toque en la puerta para abrirla. Eso va a ser en el state closed. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que llevar a cabo las modificaciones. Y tenemos que modificar aquí dentro del evento touchStart. Cuando pulse, pues como decía, vamos a usar un condicional en el que compruebe si la función prohibido nos devuelve verdadero o falso. Y según sea verdadero o falso, se comportará de distinto modo. Bien le prohibirá abrir la puerta o bien la abrirá. Así que, como decía, dentro del touchStart va a ser un if-else. Primero el if, en el que indique lo que hace en caso de que nos devuelva true. Por lo tanto, el nombre del que está tocando está en la lista de prohibidos. Y en este caso, como decía, podríamos poner cualquier otra cosa. Vamos a hacer que le muestre un mensaje en el chat indicándole que no puede acceder. Así que aquí con if, y para determinar el avatar usamos la función predefinida ll_detectedName, que ya usamos, que recuerda que tiene que tener el valor 0, porque con esto se está indicando siempre el último avatar que acaba de tocar en el objeto, en el print, en este caso en la puerta. Por tanto, de este modo tenemos el nombre del que está tocando y si está dentro de la lista prohibida, lo comprobamos con la función que acabamos de crear, entonces le devuelve el mensaje acceso denegado. Y ahora vamos a hacer un else, que quiere decir si no es así, por lo tanto si no está en la lista, lo que va a hacer será seguir ejecutando el código como antes. Así que rodeamos el resto del código que queda con este else. Vamos a añadir aquí la llave de cierre también. Y de nuevo creo que así debe estar bien la sintaxis. Se está salvando correctamente, así que ya tenemos ahora esta última versión del script. Hacemos como en las otras ocasiones, vamos a cambiar la versión, borramos la anterior y copiamos la nueva. Ya digo que con el video tutorial irán las 4 que hemos usado. Y ahora con esto, como está mi nombre, soy yo el que pulso, no me deja abrir, como vemos, y aparece aquí el mensaje acceso denegado. Si lo editamos de nuevo, pero ya cambiándolo directamente aquí, pues simplemente ponemos aquí otro nombre. Ahora recuerda que ya lo he hecho directamente, por lo tanto no hay que volver a cambiar el script. Ahora si pulso, vuelve a lo de antes, porque ahora ya no estoy en la lista. Y por lo tanto, se ejecuta el script exactamente igual. Bueno, pues creo que como primer script completo, es un script interesante que nos puede mostrar mucho de cómo funciona este tipo de scripts dentro de los prints en Second Life.
En el próximo vamos a dejar este video tutorial aquí. En el próximo veremos cómo crear un teleport y seguiremos viendo ejemplos prácticos que nos sirven para profundizar un poco en el lenguaje en sí y también ver la utilidad, lo rápido que podemos estarlo utilizando y la gran cantidad de funcionalidades que nos permite. Será en el próximo video tutorial en el que veremos algún otro script. Tengo preparado unos cuantos, espero que sea muy pronto. Os habló Aucas, nos vemos.